existen excusas o principalizaciones. Al departamento técnico anda muy alto el volumen. Honorables asambleístas, público presente, siendo las 9:34, voy a proceder a tomar la asistencia para la constatación del quórum de la sesión número 041-2019-2021. Asambleísta René Yandún. Presente. Asambleísta César Carrión. Presente. Presente. Asambleísta María Encarnación Ducci. Presente. Asambleísta Augusto Espinosa. Ausente. Asambleísta Fafo Gavilanes. Ausente. Asambleísta Nelly Liceda Andrade. Presente. Asambleísta Fabricio Villamar. Ausente. Asambleísta Pedro. Presente. Presente. Asambleísta Esther Cuesta. Ausente. Asambleísta Alexi Loor. Ausente. Asambleísta Denis Marín. Presente. Presente. Asambleísta Fernando Flores. Presente. Presente. Señor presidente, me permite indicar que existen 7 asambleístas presentes y no existe ninguna principalización. Gracias, señorita secretaria. En la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales, Seguridad Integral, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, nos instalamos en la continuación de la sesión 041-2019-2021. Señorita secretaria, por favor, dé lectura al orden del día, informe si existen... No, cambio de orden no. Dé lectura al orden del día. Señor presidente, bajo su disposición, la convocatoria dice así. Quito, 28 de enero del 2020, convocatoria a la sesión número 041-2019-2021. Señoras y señores asambleístas, por disposición del asambleísta Fernando Flores Vázquez, presidente de la Comisión Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, y de conformidad con lo establecido en el artículo 27, numeral 1, y en el artículo 28, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en concordancia con el artículo 8, numeral 2 y artículo 10, numeral 4 del Reglamento de las Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales, se convoca a ustedes a la sesión número 041-2019-2021 a realizarse el día jueves 30 de enero del 2020 a las 8:45, cuya hora fue modificada a las 9 horas, en la sala de sesiones de la Comisión, séptimo piso al oriental de la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en la calle Piedrahíta y avenida Gran Colombia, con el objeto de tratar el siguiente orden del día. 1. Lectura y aprobación del informe del protocolo adicional a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativos a la aprobación de un signo distintivo adicional remitido a la Asamblea Nacional por el presidente constitucional de la República del Ecuador, licenciado Lenín Moreno Garcés, con el oficio número T.434-SGJ-190416 de 11 de junio del 2019, documento entregado por la Secretaría General de la Asamblea Nacional a esta comisión con el memorando número SAN 2019-0287 de 12 de junio del 2019, trámite 367605. 2. Recibir en Comisión General al señor Daniel Legarda, presidente ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Exportadores FEDEXPOR, dentro del tratamiento del Acuerdo de Asociación Económico Inclusivo entre la República del Ecuador y la Asociación Europea de Libre Comercio, ALC, Acuerdo EFTA, remitido con el memorando número SAN 2019-1705 de 30 de octubre del 2019, trámite 383992. 3. Tratamiento del Acuerdo de Asociación Económico Inclusivo entre la República del Ecuador y la Asociación Europea de Libre Comercio, ALC, Acuerdo EFTA, remitido a la Asamblea Nacional por el presidente constitucional de la República del Ecuador, licenciado Lenín Moreno Garcés, con el oficio número T391-SGJ-19-083 del 21 de octubre del 2019, documento entregado por la Secretaría General de la Asamblea Nacional a esta comisión con el memorando SAN 2019-1705 de 30 de octubre del 2019, trámite 383992. Atentamente, abogada Denise Zurita Chávez, secretaria relatora de la comisión. Hasta ahí, señor presidente, el orden del día, indicando que no existe ninguna... Gracias, señorita secretaria. Señoras y señores legisladores, pongo a su consideración el orden del día. Señorita secretaria, por favor, dé lectura al primer punto del orden del día. Señor presidente, el primero dice así: lectura y aprobación del informe del protocolo adicional a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativos a la aprobación de un signo distintivo adicional remitido a la Asamblea Nacional por el presidente constitucional de la República del Ecuador, licenciado Lenín Moreno Garcés, con el oficio número T.434-SGJ-19-0416 del 11 de junio del 2019. Hasta ahí, señor presidente. Gracias, señorita secretaria. Tiene la palabra el asambleísta Pedro Curuchumbe. Bueno, de mi parte quisiera saludar, señor presidente, distinguidas señoras y señores asambleístas y asesores y medios de comunicación. Considero importante que
estemos gestionando en esta comisión lo que es la aprobación de un cambio del signo distintivo, especialmente de un organismo internacional. Y las veces anteriores ya nos han explicado detenidamente por qué la necesidad de cambiarlo, especialmente el Medio Oriente y los países del Oriente mantienen otra distinción totalmente a la que nosotros manejamos. Y por lo tanto, después de haber leído este informe, yo mociono la aprobación del mismo para que sea enviado al Pleno de la Asamblea Nacional. Distinguidas señoras y señores asambleístas, gracias por su atención. Muy gentil. Gracias, asambleísta Pedro Curuchumbi. ¿Tiene respaldo la moción del asambleísta Pedro Curuchumbi? Gracias. Tiene la palabra asambleísta César Carrión. Información, nada más. Buenos días, señoras y señores asambleístas. Un poco para aclarar el tema de la lectura y aprobación de este informe respecto al protocolo adicional. Es Ecuador el que está pidiendo colocar este nuevo símbolo, ya que a nivel internacional existe este símbolo, el rombo de rojo, similar a la media luna, similar a la Cruz Roja. Es decir, el Ecuador está pidiendo adicionar este símbolo para que rija y que se conozca en el Ecuador este símbolo, que es de la Cruz Roja Internacional, quien cumple una misión mundial después de la Primera Guerra Mundial, inclusive. ¿Qué sirve a ambas partes en conflicto? Yo estoy de acuerdo con la petición, pero esa es la aclaración, no es un símbolo nuevo, sino es un símbolo adicional que ya tienen otros países y que Ecuador no lo ha exhibido porque tiene que haber un acuerdo previo para que lo utilice en esta simbología que tienen los vehículos que sirven para el auxilio, ¿no? Los medios de auxilio. Gracias, la información, asambleísta. Señorita secretaria, por favor, tome votación de la solicitud, de la propuesta del asambleísta Pedro Curuchumbi de aprobar el informe preparado por el grupo asesor de la comisión que ya ha sido tratado en este mismo pleno. Señores asambleístas, bajo su disposición, señor presidente, voy a proceder a tomar votación de la moción planteada por el asambleísta Pedro Curuchumbi para la aprobación del informe del protocolo adicional a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativos a la aprobación de un signo distintivo adicional. Asambleísta René Yandún. A favor, asambleísta César Carrión. A favor. A favor, asambleísta María Encarnación Ducci. A favor, asambleísta Augusto Espinosa. Ausente, asambleísta Fafo Gavilanes. Ausente, asambleísta Nelly Lisset Andrade. A favor. A favor, asambleísta Fabricio Villamar. A favor, asambleísta Pedro Curuchumbi. A favor. A favor, asambleísta Esther Cuesta. Ausente, asambleísta Alexi Loor. Ausente, asambleísta Denis Marín. A favor. A favor, asambleísta Fernando Flores. A favor. A favor, señor presidente, con 8 votos a favor, ha sido aprobada la moción. Hasta ahí, señor presidente. No, yo tengo aquí. Gracias, señorita secretaria. Que conste el acta que ha sido votada con el número de votos a favor para que sea remitido de acuerdo al trámite correspondiente a la presidencia de la Asamblea Nacional para su tratamiento en el Pleno. De lectura, por favor, al segundo punto del orden del día. Señor presidente, segundo dice así: recibir en comisión general al señor Daniel Legarda, presidente ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, FEDEXPORT, dentro del tratamiento del Acuerdo de Asociación Económico Inclusivo entre la República del Ecuador y la Asociación Europea de Libre Comercio, ALC, Acuerdo EFTA, remitido con el memorando SAN 2019-1705 de 30 de octubre del 2019, trámite 383992. Hasta ahí, señor presidente, el segundo punto. Gracias, señorita secretaria. Estimados colegas, antes de pasar a este segundo punto, estábamos dejando sin nombrar el ponente al Pleno de la Asamblea del tratado, que tratamos del protocolo adicional del Convenio de Ginebra.
No sé si algún legislador voluntariamente quiere ser el ponente o designamos a alguien en el pleno de esta comisión. Vamos a tener que ponerles en fila un paso atrás. Tiene la palabra el asambleísta Denis Marín. Muchas gracias, señor presidente. Iba a hacer la propuesta para que el ponente sea el asambleísta Carrión. Hizo una ampliación a la explicación previa a la moción, ¿no? Ya. Entonces creo que sería conveniente y oportuno que él pueda ser el ponente. Listo. Asambleísta Carrión acepta la designación en nombre del pleno de la comisión para que usted sea el ponente sobre esto. A insistencia del señor asambleísta Denis Marín, acepto la petición. Ok, señorita secretaria, tome nota que el ponente de este protocolo va a ser el asambleísta César Carrión. Gracias, asambleísta Denis Marín, asambleísta César Carrión, gracias. Se toma nota, señor presidente. Vamos a dar paso al segundo punto. Está aquí el señor Yale y el segundo. ¿Ya está el señor Lerna? Sí, ahí está la nota. Ya, vamos a recibir al señor Javier Rosero, gerente técnico de FedExport. Señor Rosero, por favor, acompáñenos, muy bienvenido. Gracias. Tiene usted la palabra. Presidente, señores asambleístas, muchísimas gracias. Yo soy Javier Rosero, gerente técnico de la Federación de Exportadores. Esta es una comisión amiga para nosotros. La verdad es que aquí hemos expuesto varias veces algunos de los acuerdos que nos permiten ampliar las fronteras del sector exportador, de nuestras empresas, y eso creo que es importante, y esa sensibilidad que siempre ha mostrado esta comisión creo que es un activo valioso que nosotros llevamos, y ese es el mensaje que llevamos a nuestros exportadores también. Para empezar de manera muy breve, si bien en la parte más estadística y cuantitativa el ministro de Producción y Comercio Exterior ya les había anticipado, yo creo que es importante que ahora ustedes se lleven una percepción un poco más cualitativa que tenemos de nuestras empresas, de nuestros exportadores, sobre cuál es la aspiración en relación a este acuerdo. Si podemos pasar a la siguiente lámina. Muchas gracias. Este es un mercado que es el equivalente más o menos en tamaño a lo que sería el Ecuador. Es decir, le estamos abriendo la oportunidad a nuestras empresas de pensar en un tamaño poblacional equivalente al Ecuador, pero con un distintivo. Un mercado que tiene una capacidad adquisitiva mayor a los $40.000 al año por habitante. Y esto es muy importante, ya vamos a ver un poco más adelante por qué, pero despierta una capacidad de consumo que por lo menos cuadruplica las posibilidades de consumo que tenemos en el mercado local. Eso es lo que buscamos desde el lado exportador para que nuestras empresas puedan empezar a tener posibilidades de posicionar sus productos a mejores precios en las perchas internacionales. Hablamos de un mercado en el que actualmente importan 19.000 millones de dólares en alimentos. Para darnos una noción, el Ecuador en alimentos exporta cerca de 9.000, casi 10.000 millones. Estamos diciendo que los 4 países que conforman el EFTA componen el doble de lo que exporta en todo el año el Ecuador. Aún cuando exportáramos toda nuestra oferta agroalimentaria a los países del EFTA, solamente podríamos atenderlos por 6 meses. Ese es el espectro importante que tenemos alrededor de este acuerdo. Otro aspecto fundamental es que tenemos ya competidores que cuentan con acceso preferencial, es decir, sin pagar aranceles, sin trabas arancelarias para poder ingresar con sus productos, y en lo esencial son Colombia, Perú y Chile, que hoy por hoy ya están aprovechando desde hace algunos años atrás este acuerdo, y con el cual obviamente nos deja en desventaja, sobre todo para las empresas que tienen una oferta agrícola y agroindustrial, pesquera y acuícola. Avancemos, por favor. Bien, en exportaciones no petroleras, uno podría pensar, y por eso nosotros habíamos decidido no poner esta parte muy fría de la estadística de la evolución, porque uno piensa 30 millones de dólares en exportaciones realmente no es mucho, pero el crecimiento que viene despertando este mercado de casi el 20% anual en productos como banano, como las flores, el brócoli, por ejemplo, las conservas y pulpas de frutas, abre un compás de posibilidad, una ventana de oportunidades para sectores que algunos meses atrás se vieron afectados por algunos sucesos
y que hoy por hoy podrían encontrar una oportunidad para retomar ese músculo productivo nuevamente en un mercado como el de EFTA. Está bastante diversificado, si ustedes ven en esa puntualización, tenemos provincia del Oro, tenemos a la Sierra Centro, tenemos Cuenca, tenemos la parte costanera que se ha empezado a especializar en conservas de vegetales y frutas, es decir, la dispersión geográfica, geoestratégicamente para el país es importante el nivel de inserción que puede tener en nuestras empresas este acuerdo. Avancemos, por favor. Hoy por hoy estamos llegando con 130 productos al mercado de EFTA sin tener todavía el acuerdo. Son 150 empresas exportadoras que ya tienen contacto con compradores en EFTA y que le están vendiendo productos. El 54% de lo que le enviamos a los países del EFTA ya son alimentos. Esto es importante porque reafirma la vocación agroalimentaria, exportadora, agroindustrial que tiene el país, sin dejar de lado, por supuesto, la ventana de posibilidades en bienes intermedios de la manufactura que pueden ser útiles para reactivar el sector industrial en el país. El 96% de estas empresas son MIPYMES, esto es muy importante, exportan menos de $1 millón. Y ya vamos a explicar un poco por qué se da este comportamiento de que las medianas y pequeñas, medianas y pequeñas empresas son las que más se están conectando con el mercado del EFTA. Esto tiene una razón de ser. Avancemos, por favor. El comercio viene en dos vías y creo que esto es algo que es una discusión superada ya, me parece, en este momento, en donde se entiende que cuando uno empieza a exportar, y a pesar de que yo soy representante de los exportadores, entiendo plenamente que las importaciones pueden ser utilizadas estratégicamente para poder tecnificar nuestra producción. Por eso nosotros creemos que es importante destacar que 6 de cada 10 dólares que vienen de EFTA corresponden a materias primas, insumos y bienes de capital que utiliza el sector productivo para tecnificar sus procesos y líneas de producción. Por lo tanto, para nosotros el contacto que tenemos con EFTA en esto es importante. Y la otra parte que no corresponden a estos insumos para la producción, si bien son bienes de consumo, muchos de ellos son medicamentos por la industria farmacéutica suiza, que me parece que en alguna medida puede abonar en los objetivos de calidad para la política de salud que persigue el Estado. Avancemos, por favor. Aquí quisiera detenerme por un momento. Esto es importante en un mundo globalizado. Quizás hace 100 años atrás no era tan útil entender qué país se conectaba a través de un acuerdo comercial con los destinos que tenemos hoy en día. Pero hoy, en un mundo en donde la tecnología, la logística, el transporte acortan las distancias, Colombia y Perú están ingresando, en el caso de Colombia, 3 veces más productos que el Ecuador, en el caso de Perú, casi 4 veces más. Y el dato interesante de esto es que gracias al acuerdo comercial, Colombia y Perú ingresan en alrededor de 40 productos, de estos 330 y 410, 40 productos compiten directamente con el Ecuador y ya entran sin el pago de arancel, mientras en el caso del Ecuador, los que han logrado entrar todavía enfrentan arancel y hay otros que aún no logran entrar, pero que tienen gran potencial de hacerlo. Ahí ven ustedes algunos de los productos que hacen que Colombia y Perú logren posicionarse en este mercado y al cual todavía el Ecuador no ha logrado consolidar. Avancemos, por favor. Hay una caracterización que vale la pena que pueda ser recogido por parte de esta comisión en cuanto al perfil que tiene este mercado, porque el poder adquisitivo, como ya señalamos al inicio, es alto, sí, pero además está arriba de la media de los países de la Unión Europea. Y esto es fundamental porque lo que nosotros habíamos señalado cuando sostuvimos la necesidad de aprobar el acuerdo con la Unión Europea es que esa capacidad de consumo que tienen esos 300 millones de habitantes, en efecto le han abierto las puertas, como ha señalado en varios informes la Federación de Exportadores, a más de 400 nuevas empresas y a más de 200 nuevos productos que se han empezado a exportar a la Unión Europea. Hay una disposición de compra de productos de alta calidad, no tanto por el precio. Y esto es fundamental porque es un mercado que básicamente consume excelencia. Y si por algo se ha destacado el país, si nosotros vemos el ranking de los productos que nosotros tenemos, somos estamos entre los 3 primeros proveedores mundiales en camarón, banano, atún, café, cacao, café es un poquito más bajo, pero cacao, flores. Entonces, el sector exportador
ha encontrado una estrategia en cuanto a la diferenciación, a la excelencia, a la apuesta por ser mucho más productivo y cumplir esos estándares de calidad. El EFTA es un segmento, un bloque comercial que valora mucho la historia que está por detrás. Ustedes habrán escuchado, incluso consumido varios de los productos que hoy por hoy el sector exportador incorpora con una historia de sostenibilidad territorial, por ejemplo. Una historia de sostenibilidad que incluye la incorporación de mujeres, la profesionalización de mujeres, que incorpora la responsabilidad social, el respeto al ambiente, el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Todas estas historias que vienen de algunos de nuestros productos a veces venden más o igual que el propio contenido del producto. Al consumidor de EFTA le interesa consumir un chocolate, pero le interesa consumir el chocolate que tiene un encadenamiento de trazabilidad en la provincia de Manabí y que además ha sido procesado con mujeres de la sierra ecuatoriana y que ha sido tratado y tostado con estándares de responsabilidad social, con estándares de cumplimiento laboral, que además nos distinguen de países africanos, por ejemplo, en donde todavía se mantienen bajos estándares en cuanto a esto y existe mucha más flexibilidad en cuanto a estas normas de calidad. Ahí tenemos un diferenciador que nos puede potenciar. Es un nicho para el producto orgánico. Esto es muy importante porque, por ejemplo, para el banano le puede permitir al sector bananero empezar a diferenciar su estrategia en el segmento del mercado ordinario, el banano normal, y el segmento del banano orgánico, por el cual un consumidor está dispuesto a pagar, de acuerdo a estudios que tenemos, entre un 15 y 20% más del precio. Esto generará que en la cadena del productor y el comercializador del banano se pueda quedar mucha más riqueza y rentabilidad para nuestros productores. Esto es muy importante. Tienen preferencia por uso de materias primas naturales y el Ecuador, por esta biodiversidad que tiene, la verdad es que es un candidato ideal para poder proveer este tipo de productos. El consumidor de EFTA es un consumidor además que genera fidelidad. No es un consumidor que hoy consume un chocolate de Pacari, por ejemplo, y mañana se va y se cambia por un chocolate Snickers. Es un consumidor que si le gustó Pacari, le gustó la historia de Pacari, lo sigue haciendo y va a comprar más y lo va a recomendar. Son muy buenos embajadores y en eso creemos que es importante porque cerrar la estrategia en Europa no se circunscribe solamente a Unión Europea. Implica tomar todas las fronteras europeas con estos países que lo complementan y que además, aunque ustedes no lo crean, y ahora voy a explicar por qué las micro, pequeñas y medianas se conectan más, como este es un mercado de nicho, porque hablamos de una población mucho más pequeña, a un nicho que además paga muchísimo, las pequeñas y medianas empresas son las que por volumen no necesariamente pueden atender lo que la Unión Europea, una demanda de un supermercado en Alemania puede demandar, que son volúmenes gigantescos. En EFTA, por el contrario, los pequeños y medianos productores pueden encontrar pequeñas cadenas de comercialización que les pueden pagar 5 hasta 10 veces más que lo que podría pagar una cadena incluso en la Unión Europea. Es por eso que nuestras micro, pequeñas y medianas encuentran un buen nicho de mercado aquí. Y finalmente, la disposición a probar productos nuevos y exóticos. Esto es parte de un estudio interno que hemos generado en la Federación de Exportadores para perfilar a el consumidor del año 2020. Y hemos encontrado que en países como Suiza y Liechtenstein, los consumidores sí quieren probar nuevas cosas, no quieren mantener la dieta usual que habían utilizado. Y, por ejemplo, productos como aquellos que incorporan superfoods de la zona de la Sierra Central ecuatoriana pueden ser útiles. Bebidas de amaranto, barras de energía de quinoa, cereales, harinas. Todos estos elementos que tienen además un componente nutricional altísimo de nuestra propia dieta pueden ser vendidos a un precio bastante alto y con un buen grado de valor agregado a los países del EFTA. Con esto, pasemos por favor a la última lámina. Nuestra recomendación, digamos más allá, nuevamente como les decía, mi posición aquí es para darle un rostro a los datos. Y creo que esa es la labor al final del día que todos tenemos, más allá de lo que representamos institucionalmente, tenemos como ciudadanos, de ponerle un rostro y de enfrentar seriamente los problemas sociales como el desempleo y el subempleo, la informalidad que hoy en día tenemos. Las exportaciones representan una oportunidad de movilidad social, sobre todo en áreas rurales, para generar empleo formal.
y además para permitir que muchas de las poblaciones que hoy en día no están conectadas con el mundo puedan salir de la pobreza y tener la posibilidad de que su siguiente generación se encuentre involucrada en el ámbito empresarial y seguir prosperando y creciendo a manera de riqueza que creo que al final del día se termina distribuyendo entre todos nosotros. Presidente, asambleístas, nuevamente muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias a usted. Indudablemente para esta comisión es importante conocer la posición que tiene la Federación de Exportadores de Banano, indudablemente porque son los directamente afectados o beneficiados. Así es que muchas gracias, Javier, por la información. Abro el debate a los señores legisladores si tienen alguna consulta, alguna observación. Igualmente quiero comentarles que está acá el señor David Álvarez, él es el director de la normativa del Ministerio de la Producción. Si tenemos igualmente alguna pregunta adicional, abro el debate. Tiene la palabra asambleísta René Yandún. Gracias, señor presidente, nuestro invitado, compañeros. Habíamos hablado ya anteriormente con el ministro de la Producción y él nos había dado una amplia explicación de cuáles son los objetivos, los intereses como país, como Estado, para poder incrementar nuestra producción y para poder alimentar y fortalecer el Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, yo todavía me quedo con la inquietud y quiero hacer la misma pregunta que le hice al señor ministro. Usted nos acaba de hablar sobre los aspectos cualitativos y también sobre una preferencia, dice, de disposición para probar productos nuevos y exóticos. ¿Qué es lo que está sucediendo en el país? Que realmente, usted lo expresó claramente, que son 6 productos los clásicos que se está exportando. Pero si necesitamos nosotros el desarrollo más equitativo del país. Y usted dijo, no solamente estamos midiendo la calidad, sino tenemos limitaciones también en cantidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las características propias de nuestro país, Amazonía, Sierra y Costa, nos permiten producir diferentes tipos de productos. Voy a poner un ejemplo, la uvilla. Un producto tan cotizado en el exterior, pero que ustedes como exportadores, a lo mejor, o no les interesa o no los promocionan. Pero nosotros como provincianos, yo soy de la provincia de Cali, nos interesa muchísimo el que haya ese apoyo, esa ayuda, ese impulso, ese dar la mano y decir, vengan, nosotros necesitamos estos productos. No hay una promoción, no existe la planificación necesaria. No existe una orientación para decir, y yo como asambleísta llevar a mi provincia y decir, miren, sabe que los exportadores están necesitando este producto que podemos sembrarlo aquí en nuestra provincia. ¿Por qué? Porque como bien dijo el ministro de la Producción, la papa, estamos vetados, porque papa se la produce en todas partes y en inmensa cantidad y de mejor calidad. A lo mejor la cebolla, o mejor la col, o a lo mejor están produciendo en otras partes y no podemos producir. Pero si nosotros necesitamos desarrollarlo al país y a través de exportaciones, a lo mejor se necesita una planificación adecuada. Ustedes como exportadores, con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de la Producción, somos un país eminentemente agrícola. Entonces, por eso mi inquietud que le transmití al ministro, le estoy transmitiendo a usted, para ver si es que conjuntamente se puede llevar a cabo una planificación adecuada a nivel nacional y que lo que ustedes requieran, de acuerdo a la apertura que tienen con los diferentes países, sea con América, sea con Europa, nos digan, miren, saben que necesitamos tal producto que podemos nosotros exportarlo y que tiene que tener tales características o tales características de cualidad y también, lógicamente, de monto. ¿Por qué?
Hablo por mi provincia. El 60% de los terrenos que son altamente productivos están en este momento abandonados. ¿Por qué? Porque sembrábamos papa y ahora la competencia. No somos competitivos ni con Colombia ni con Perú. ¿A dónde exportamos? No podemos exportar a ninguna parte del mundo. Pero sí podemos producir otro tipo de productos que ustedes como exportadores nos pueden orientar, nos pueden ayudar y conjuntamente con las autoridades gubernamentales nos digan, vamos por este camino. Y ojalá esto se dé para no tener los 6 únicos productos que estamos importando y abrir un mercado, especialmente, usted lo dijo, para extinguir, eliminar, acabar con la pobreza, porque eso es lo que tenemos en las provincias. Gracias, señor presidente. Gracias, asambleísta René Yanun. ¿Tiene alguna respuesta? La verdad es que esta experiencia, incluso desde lo territorial, de lo cotidiano que usted plantea, asambleísta, es la experiencia sobre la cual nosotros estamos tomando el pulso día a día. Tiene usted mucha razón, en el sentido de que los esfuerzos por diversificar la canasta exportable tienen que ser más profundos. Eso es indudable. Y nosotros creemos que esta diversificación debe tener 4 grandes aristas. Se habla usualmente, si ustedes conversan con cualquier persona de otro país, un colombiano, un peruano que es más afín a estos temas, ellos hablan de una triple diversificación. Ellos hablan de diversificar mercados, hablan de diversificar productos y hablan de diversificar actores. Nosotros creemos que hay un elemento adicional que además es la diversificación territorial, porque al final del día la generación de los encadenamientos productivos internos son los que van a permitir que podamos aprovechar ese potencial, en este caso agrícola y agroindustrial del que usted hablaba. ¿Y cómo se consigue eso? Al final del día hay muchos aspectos que abonan en esta parte. Hay un aspecto institucional. En este aspecto institucional, robustecer la promoción de exportaciones como una política de Estado, así como la de atracción de inversiones hacia estos segmentos, es clave. Y si bien el Estado está sufriendo un proceso de optimización en cuanto a los recursos, con el cual siempre hemos estado de acuerdo, sí creemos que hay que tomar un distintivo respecto a este tipo de inversión pública en institucionalidad que fortalezca y robustezca programas de promoción de exportaciones, porque le genera un retorno al país. Y me parece que eso no lo podemos desconocer y esa es la línea que debería guiar la política fiscal para poder articularse con la productiva y no sobreponer la política fiscal sobre la productiva. Exactamente, genera una oportunidad. Aspecto institucional. Hay otro aspecto que es el aspecto de la agenda externa. Y la agenda externa, se refiere justamente a la competitividad, en el sentido de que estos mercados suelen tener aranceles y trabas para arancelarias bastante altas, más aún cuando una empresa es pequeña o mediana y todavía no ha logrado consolidar un estándar de excelencia y calidad para poder exportar. Por lo tanto, ¿qué es lo que promovemos con estos acuerdos? Que podamos tener condiciones más adecuadas o por lo menos igualdad de condiciones con nuestros competidores directos para que esas empresas tengan esas oportunidades de poder ingresar. No quiero rehuir su pregunta antes de finalizar con un tema adicional. Para saber exactamente qué de lo que estamos haciendo se puede conectar con estos productos, que usualmente son los tradicionales, el banano, el camarón, el cacao, y encontrar algo distinto en nuestra oferta exportable, sí necesitamos generar esos encadenamientos, pero los demanda el mercado internacional. Entonces, esta experiencia, ustedes habrán probado las cajitas de uvida que está cubierta de chocolate orgánico. Se vende de una manera espectacular en altos mercados y conecta la uvida, que ustedes lo ponían en el ejemplo, con el cacao orgánico de trazabilidad que se genera aquí. Entonces, claro, alguien nos decía, lo que pasa es que ustedes se han acostumbrado a exportar solo sacos de cacao en grano, en sacos de yute. Bueno, yo veo que en las perchas, cuando uno va a los perchas más exigentes en Estados Unidos, en Europa y ojalá en EFTA, vamos a encontrar estas cajitas de uvida, ojalá de frutos secos, ojalá de conservas de frutas para que puedan ingresar a esos mercados. Entonces me parece que esta estrategia de ir conectando entre nuestros propios sectores debe estar pensada en qué es lo que nos está demandando el mercado internacional.
la puerta de la Federación y de los exportadores en general siempre va a estar abierta para poder encontrar estas sinergias que nos permitan aprovechar estas oportunidades de mercado. Gracias, mi estimado Javier. Tiene la palabra el asambleísta Pedro Coruchumbi. Gracias, presidente. Yo quisiera hacer un pequeño análisis de este tema en un ámbito con un enfoque político, de lo que acaba de exponer el representante de los exportadores, que básicamente son 6 productos que exporta el Ecuador: banano, cacao, frutas y flores y otros. Y creo que si hacemos una retrospección histórica, podríamos ver que siempre ha habido una marcada diferencia entre costa y sierra. Y siempre ha habido una marcada diferencia entre la etnia indígena y mestiza. En ese sentido, podría yo decirlo de que en la época del general Alfaro ya había esta marcada diferencia entre costa y sierra, no había una unidad nacional. Y él construyó la línea férrea especialmente para unir al Ecuador. Pero desde esa época hasta hoy, a mi modo de ver, en el enfoque de lo que ella es exportación, en nombre y en la soberanía del Ecuador sigue con el mismo rumbo. Como hoy acaba a 2020, enero 2020, de lo que era 1908 así, está diciendo lo mismo, que están exportando solo 6 productos emblemáticos. Y podría decir que también siempre los terrenos de la costa, por ejemplo, un promedio de 100 hectáreas es lo mínimo para un agricultor. Y 1 hectárea o una media cuadra es lo máximo para un agricultor de la serranía. Pero por otra parte, cuando se formó el Estado ecuatoriano, se formó con 21 diputados. Hoy estamos con 137, de los cuales siempre han elaborado leyes a favor de los exportadores de la población mestiza. Hoy por hoy no tenemos leyes que hablen, una ley de papa, una ley de cebolla, una ley de leche, una ley de carnes que producimos los pueblos indígenas o la población mestiza en la serranía. Pero sí existen leyes que hablan sobre banano, sobre café, sobre cacao, y del aceite, de la palma africana, todo eso. Y en ese sentido, en nombre del Estado ecuatoriano, en nombre de la nación ecuatoriana, los agricultores de la costa siempre han aprovechado, como lo está haciendo hoy día usted aquí. Usted viene en representación de los exportadores, dice: yo soy representante de los exportadores y vengo a decir que deben aprobar lo más pronto posible la asamblea para poder competir con otros países como Perú, Colombia, en estos puntos. Necesitamos este convenio para aprovechar. Está bien, magnífico. Pero ustedes jamás de los jamases han visto a favor de los agricultores, de toda esa gente que usted ha dicho que hay nichos especializados. La población indígena también produce alimentos de calidad, pero tanto los ministerios que están relacionados con la exportación, con la producción, con la tecnificación y, por qué no decir, también con la innovación y generación de valores agregados, nunca han colocado ni siquiera $1 a favor de los agricultores de los pueblos indígenas. Para ustedes y para el ministerio, ellos no representan nada, solamente es para el consumo nacional. Ellos trabajan desde las 3, 4 de la mañana y son arranchados y ponen el dinero aquí en el pecho y jamás lo ponen siquiera a un precio de sustentación como es para el banano, café, cacao. Eso es a libre albedrío. Si una libra de papa, de carne, de cebolla, de queso quieren subir o bajar, eso no le importa pepino. Pero no así del banano, no así del cacao. Ustedes siempre defienden. Yo siempre he visto, habían diputados anteriormente que cuando había de fiebre aftosa, que cuando hablaba de café, de cacao, ese rato pedían la palabra y sustentaban. Pero lamentablemente los indígenas aquí en la asamblea estamos muy pocos
parece pintados nada más, y no hemos podido sacar leyes a favor de estos pueblos para que puedan representar con dignidad, con altura en el país y en el exterior. Por eso, estimado representante de Federación de Exportadores, sumo también a la petición del general Yandú como asambleísta de la provincia. Yo también como representante de Chimborazo quiero decir que usted vaya a conversar con sus compañeros, con sus líderes, con sus amigos. Algo debemos hacer a favor de los pueblos indígenas y a favor de los agricultores de la serranía ecuatoriana y del oriente. Ese es mi criterio y muchas gracias, señor presidente. Gracias, asambleísta Pedro Corochumbe. Tiene la palabra el asambleísta Denis Marín. Muchas gracias, presidente. Un punto de información. Yo creo que este tipo de acuerdos son totalmente oportunos para el país. Aquí no se trata de que es costa o es sierra. Quien gane es el Ecuador. Lo que sí es importante que desde los diferentes organismos se busque la demanda adecuada que existe en otros países para, en base a esa demanda, poder diversificar esa cartera de productos que nosotros como país podemos ofertar, sin que sea sesgado a la sierra, sin que sea sesgado a la costa. Y les pido y les hago un llamado a los compañeros que hacen este tipo de sesgos. Creo que no es oportuno dividir al país. Sí estamos divididos en regiones, pero solo somos un pueblo que se llama Ecuador, un solo país. Y empujemos el hombre hacia allá. Gracias, asambleísta Denis Marín. Tiene la palabra el asambleísta César Carrión. Gracias, señor presidente. Saludo al señor delegado de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, FEDEXPOR. Yo quisiera hacerle dos preguntas, quizás no, un poco complementando las ideas que han señalado. La primera, este acuerdo estaba tramitándose desde el 2015. ¿Qué pasó? ¿Por qué no avanzó desde el 2015? ¿Alguna traba existió tal vez en otra institución por la cual llegó recientemente acá a la Asamblea, a finales del 2019, para la tramitación correspondiente? ¿Cuál ha sido la primera dificultad que ustedes han encontrado desde el 2015? La segunda, usted acabó de señalar la cantidad en dólares de importaciones y exportaciones, concretamente 19.000 millones en importaciones en alimentos que no son necesariamente del ámbito petrolero. Frente al coronavirus, ¿qué medidas ustedes ya han tomado frente a esas embarcaciones que están yendo a esos países, especialmente el sector de China, y el retorno de ellos hacia el Ecuador? Nosotros quisiéramos saber un poquito sobre este tema. Y bueno, de todo acuerdo comercial, indudablemente es favorable que el Ecuador esté siendo parte y para que haya las facilidades en el intercambio de los productos. Gracias. Javier tiene la palabra. Gracias, presidente. Pero si me permiten, quisiera empezar respondiendo las dos preguntas y terminar un poco con el comentario anterior de los dos asambleístas. Asambleísta Carrión, sí, en efecto, este acuerdo comercial se venía negociando algunos años atrás, pero recordemos que en realidad el que venía mucho tiempo antes del 2015 era el de la Unión Europea. Lo que sucede, asambleísta, es que EFTA usualmente despierta interés en aquellos países que ya han concertado un acuerdo comercial con el bloque de los países de la Unión Europea. Y a partir de ahí, como habíamos dicho en esta misma mesa en algún momento, el acuerdo con la Unión Europea nos abría la posibilidad de que otros mercados puedan despertar el interés. Yo les voy a ser muy franco y muy honesto. En el ámbito de las relaciones internacionales, y ustedes conocen mejor que yo, el Ecuador no necesariamente Europa, y a los países del EFTA, una vez que suscribimos con la Unión Europea, les despertó el interés y dijeron, qué interesante. Para nosotros pensábamos que solo existía Colombia y Perú en Sudamérica, porque son y Chile, que son los que tienen tratado comercial con nosotros. Pero Europa nos ha dado que ha encontrado cosas interesantes con ustedes y nos interesa explorar. Y así surge el proceso de negociación. Entonces, en realidad, no fue un tema de una traba. Estos procesos de negociación suelen tomar un tiempo para poder adecuar las mejores condiciones para las dos partes. Y por ese lado nos sentimos muy contentos porque, en principio, atiende todas las aspiraciones que tiene desde la cadena de producción hasta la cadena de comercialización
en esa parte. Respecto al coronavirus, la verdad es que la primera reflexión que nosotros hicimos es que el aspecto comercial siempre se puede ver golpeado, pero el bien mayor siempre termina siendo la salud y la vida de las personas. Nosotros obviamente estamos enfocados en que la cadena logística, sobre todo, que es en donde probablemente más preocupación puede surgir, tenga los protocolos activados de seguridad como para que las personas que están involucradas en el manejo, la administración y la manipulación de la carga eviten algún tipo de problemas. Todavía no hemos tenido algún caso patente y latente respecto de eso. Estamos tomando el pulso minuto a minuto para ver qué es lo que está sucediendo en el comercio internacional. Las cadenas logísticas no las controlamos nosotros. Son cadenas logísticas internacionales de navieras que son las que ya manejan el flujo de comercio mundial y están activando protocolos a nivel internacional con la Organización Mundial de la Salud. Y obviamente nosotros lo que hemos activado acá es que con las autoridades de regulación se puedan también complementar con protocolos internos de tal suerte que aseguremos que nuestra carga llegue a buen puerto y en buenas condiciones por los canales logísticos más seguros y que lo que venga desde afuera también evite cualquier tipo de contaminación. Como les decía, la carga en el peor de los casos se pierde. Lo que nos interesa finalmente es la salud pública y la vida de las personas. Entonces, por el momento no hemos tenido nada, pero es bastante coyuntural y acertada su pregunta. Finalmente, respecto del comentario, yo pienso que cuando en las perchas internacionales ven nuestros productos, la verdad es que los compradores no distinguen de qué provincia del Ecuador viene necesariamente para tomar la decisión. A ellos les interesa que viene de un país que es megadiverso, que está manejando estándares de calidad, estándares de cumplimiento social, laboral, de cumplimiento ambiental, que para ellos son suficientes como para poder comprar ese producto. Ellos al final del día ven que el producto viene de Ecuador y Ecuador se está empezando a hacer una marca a nivel europeo y para ellos es suficiente. Yo creo que cuando un producto sale de aquí, al final del día termina siendo con la marca de nuestro país. No necesariamente una marca país coyuntural, sino es la marca del Ecuador la que se está vendiendo afuera. Recojo y me parece valioso, eso sí, que como dije hace un momento, es necesario profundizar esos esfuerzos de diversificación, pero ojo, no confundamos. Un acuerdo comercial no sustituye una agenda interna de competitividad. Un acuerdo comercial lo complementa y lo potencia. Pero por supuesto, digamos, podríamos tener una agenda interna espectacular para empezar a diversificar productos al interno, pero si no tenemos mercados a los cuales les podemos vender, compradores que la verdad en el día a día nos llaman y nos dicen, me encantó su producto, me pareció espectacular la muestra, lo quiero comprar. Y el momento en el que les mandamos la proforma, ellos se dan cuenta que tienen que pagar arancel porque lo paga el importador en ese país y nos dice, pero tengo que pagar 20% de arancel y 20% en cargas de 5 millones, 10 millones o los micro de 1 millón es $20,000, $200,000 y el comprador lo que dice automáticamente es, gracias, me acaban de mandar una proforma de Colombia o Perú. Ese es el problema de que podemos hacer todos los esfuerzos internos, que hay que hacerlos y por los cuales hemos peleado. Pero si no conectamos con una agenda externa, yo siento que esos esfuerzos se van a desvanecer y se van a diluir porque al final del día los compradores internacionales no están pensando qué estamos haciendo nosotros adentro. Ellos ven la calidad del producto, el producto final hacia afuera. Y eso es finalmente lo que nosotros en esta parte de esa agenda macro de competitividad que debe tener el país está haciendo. El acuerdo con la Unión Europea, porque yo creo que sí es importante decirlo aquí en la comisión, como dijimos en algún momento, tenía un componente de cooperación. Nosotros como federación administramos un proyecto que incorpora empresas que no habían exportado antes a la Unión Europea. Y aunque ustedes no me crean, tengo cerca de 100 empresas nuevas, y siempre son micro, pequeñas, hasta medianas, están en 19 provincias, están en alrededor de más de 20 líneas de producción, es decir, no está concentrado ni en banano, no está concentrado en cacao, no está concentrado en flores, es una diversificación sobre todo de productos que son novedosos. Tengo café, y creo que no voy a cometer ninguna infidencia si les digo incluso la marca, porque todos la hemos consumido, Café Minerva, un café muy tradicional aquí en el Ecuador. Todos, al menos mis papás y mis abuelos la consumían todo el tiempo, pero no habían exportado. Hoy le estamos dando la oportunidad a Café Minerva de que se pueda internacionalizar y que pueda conquistar ese mercado europeo, y lo está haciendo. Empieza a exportar.
tenemos los elaborados de alimentos con componente andino, lo que les decía, barras energéticas de quinoa, bebidas de guayusa que sustituyen el Red Bull. ¿Cuándo se había pensado algo así en los mercados internacionales europeos? Hoy ya lo estamos haciendo, están ingresando. Y es gracias a que este proyecto ha fortalecido las capacidades de empresas que antes no podían exportar y hoy por hoy ya se encuentran exportando a Europa. Y lo importante de esto es que ojalá, hoy que son pequeñas, y esa es la mentalidad que les hemos impregnado, sientan la necesidad de llegar a ser grandes. Porque ellos van a ser el ancla. Quien hace la barra energética de quinoa necesita productores de quinoa de alta calidad, pero necesita, para que eso suceda, que sus productores de quinoa puedan aprender las más altas técnicas de producción. Entonces la empresa ancla jala hacia adelante a toda la cadena. Eso es lo que estamos provocando. Eso es lo que genera el comercio. Y no estamos diciendo que no se necesita regulación. Lo que estamos diciendo es que la regulación debe ser inteligente. Nosotros no creemos en una ley por cada producto, porque de hecho lo único que ha generado es más contratiempos hacia el sector productor. Al productor, para poder emprender, al emprendedor lo que necesita es un marco claro. Ustedes aprobaron hace poco la ley de emprendimiento, ese es el marco claro que se necesitaba. Dejemos que el talento de nuestros emprendedores pueda llegar tan lejos como las fronteras que nosotros les estamos abriendo a nivel internacional. Eso, presidente. Gracias, estimado Javier. Tiene la palabra asambleísta Espinosa. Gracias, presidente. Bueno, me gusta mucho el entusiasmo con el que se habla de las posibilidades del Ecuador. Y primero, habría que evidenciar una cosa. La marca Ecuador está posicionada en Europa y en el mundo desde hace rato y está asociada a los mejores productos primarios que se puedan conseguir. O sea, hace rato en Europa se hablaba del banano ecuatoriano como el mejor banano del mundo. Hace rato en Europa se hablaba del camarón ecuatoriano como el mejor camarón en el mundo. Hace rato en Europa, en los Estados Unidos y en todas partes, se hablaba de las flores como las mejores flores del mundo. Hace rato en Europa, fundamentalmente, se hablaba del cacao ecuatoriano como el mejor cacao del mundo. Incluso fábricas famosas de chocolate, o sea, ponen como una característica diferenciadora hecho con chocolate ecuatoriano. Es decir, no es nuevo esto de la marca Ecuador. O sea, llevamos décadas, o sea, el boom del banano comenzó ¿en qué década del siglo pasado? El boom del cacao, ¿en qué década del siglo pasado tuvimos? El boom del cacao, ¿en qué década hubo en el siglo pasado? Es decir, no es un fenómeno nuevo ecuatoriano. Hemos tenido también momentos en donde aparecen productos de estrella, ¿no? Que sí, o sea, terminan siendo interesantes para su comercialización, para la exportación, pero que después se desinflan y no terminan progresando. O sea, así como se habla hoy de la quinoa, en su momento se habló de la uvilla, por ejemplo, ¿no? En su momento se habló del brócoli, en donde llegó a crecer hasta un determinado punto y no más. Sin embargo, el problema ecuatoriano ha sido precisamente ese, que nos hemos quedado en la exportación de productos con escaso valor agregado. Y claro, materias primas fundamentalmente. Y cuando hablamos de diversificación, generalmente estamos hablando de diversificación de mercados, ¿no? Es decir, ampliemos los mercados, exportemos a otros mercados, y de diferenciación de productos solo en la medida que sigan siendo primarios. Es decir, no ha habido todavía un gran esfuerzo ecuatoriano para agregarle valor, agregarle innovación a la producción. O sea, hay pequeños esfuerzos, pero que a la final terminan sucumbiendo. En ese sentido, creo que cuando, claro, se dice que los países que no se adhirieron a la Unión Europea han visto en el Ecuador una gran oportunidad, o sea, creo que sí hay que hablar con entusiasmo, pero hay que ser muy pragmáticos. El Ecuador no es un gran mercado. El Ecuador es un mercado de apenas 17 millones de habitantes, ¿no? Y claro, como algo accesorio se lo puede regresar a ver. Es decir, no es que nos ven como la gran oportunidad para el desarrollo de esos países. Ven como, o sea, ya que estamos en Perú, ya que estamos en Colombia, o sea, vamos también al Ecuador. Entonces yo creo que a veces no nos tenemos que engañar, sino debemos caminar con los pies en la tierra. Y ahí una preocupación que yo tengo, y no sé cómo ustedes estén enfocando
como Federación de Exportadores. Es si el problema histórico del Ecuador ha sido la dependencia de la producción primaria, ¿cómo este tratado puede ayudarnos a avanzar hacia la producción con mayor tecnología, producción que realmente nos vaya sacando literalmente del tercermundismo productivo? ¿Cómo podemos hacer eso? O sea, ¿cómo logramos que eso sea, que esa relación nos enriquezca? ¿O simplemente estamos aceptando que ya está, que nos condenamos a esa división internacional del trabajo y hasta ahí vamos y seguimos diversificando mercados? O sea, ¿cómo han pensado ustedes que podemos avanzar hacia allá? Y lo segundo es, o sea, uno de los problemas que sí se pueden resolver con los tratados es la logística de transporte. O sea, cuando nosotros, claro, si vamos a exportar grandes volúmenes, como es la exportación de banano, por ejemplo, incluso de café o de cacao, o sea, se puede hacer por el mar, pero cuando ya trabajamos en productos perecibles o en productos industrializados productos industrializados que no hacen gran volumen, probablemente se tenga que buscar la vía aérea para la exportación. Y el Ecuador tiene un gravísimo problema. O sea, los costos de los fletes de cargas son altos a cualquier parte del mundo. En este tratado se está estableciendo algo en relación a una regulación de fletes aéreos, se está estableciendo algo en relación a tener frecuencias más directas. Normalmente para llegar a esos países seguramente tendremos que exportar a Holanda, o sea, llegaremos a Holanda y de ahí toda la logística por tierra que también termina siendo costosa. Entonces se ha avanzado en eso, que sí es un cuello de botella y sí también es un factor que resta competitividad. O sea, a veces se habla tanto de los aranceles, ¿no? Y nos olvidamos de hablar de todo lo otro que implica un costo en la cadena de valor. Un ejemplo clarísimo. Si es que los floricultores lograrían llegar a mercados minoristas, llegar al cliente final, podrían elevar en 15 o hasta 20 veces el costo de venta. O sea, no importaría si le ponen un arancel del 7-8%, o sea, que es el que se maneja con las preferencias arancelarias en los Estados Unidos, no importaría si tienen ese arancel, pero si habrían profundizado en el mercado, no tendrían un incremento absolutamente grande de realización de su producto en un mercado final. Pero yo no veo que haya un esfuerzo en ese sentido, ni del sector público, ni del propio sector privado a través de organizaciones como FedExport. Gracias, asambleísta Espinosa. Tiene la palabra, Javier. Gracias, presidente. Nuevamente, repito, es muy valioso recoger todo lo que ustedes señalan. Yo obviamente no intento persuadir, les voy a dar mi punto de vista. Yo siento que en el día a día de los negocios, y muchos de ustedes están muy vinculados al ámbito empresarial, es muy distinto de la vida teórica. Y lo digo porque también soy docente de economía. Y Yo digo porque fui durante más de una década exportador de flores. No, yo lo sé. Y no, de acuerdo, pero no he personalizado mi comentario. Me refiero a que... No, bueno, por si acaso quedan flores, ya saben. Sí. Sin embargo, estos conceptos teóricos a veces distan realmente de cómo funciona el mercado internacional. En la primera parte, que creo que es una pregunta un poco más técnica respecto del acuerdo, el acuerdo comercial como tal no necesariamente prevé y regula los temas de transporte que además tienen una regulación, uno a nivel internacional y otra, de ahí cada país va estableciendo cómo hace un marco regulatorio complementario para aquello. Desde la parte práctica, lo que sí sucede, y en todo caso, ahí sí le tomo la palabra respecto de que usted había sido floricultor, porque si uno les pregunta a los floricultores, ¿qué es lo peor que te puede pasar en materia logística? El floricultor responde, cuando viene un avión, porque las flores se van desde el aeropuerto de Quito, cuando viene un avión vacío, es lo peor que me puede suceder. Y tú le preguntas, ¿por qué? Porque si el avión viene vacío, me cobra el flete, el avión, la avenida y el regreso, me está cobrando doble. Entonces,
¿cómo solucionas el problema? Y el floricultor dice, muy simple, yo necesito que en el avión venga carga importada y que venga de esa carga que además paga mucho por la carga. Entonces, no es lo mismo traer un contenedor de esferos que, por ejemplo, me voy a inventar una cosa que traer un contenedor de joyas. Capaz pesen lo mismo, pero seguramente el de joyas está dispuesto a pagar más por el flete y le alivias el peso al floricultor. Entonces, ¿qué quiero decir con este ejemplo? Que para poder exportar en materia de logística necesitamos imprescindiblemente que el flujo de comercio sea en doble vía. Porque si eso es así, el costo de los fletes internacionales para nuestros exportadores y para el productor, todo el esfuerzo que hace en materia de productividad no se le desvanezca en la cadena logística, necesitas que el costo logístico sea mucho más bajo a través de importaciones. Ahora, la siguiente pregunta que yo formularía es, si es que es necesario que el avión, en el caso del floricultor, venga lleno, ¿cómo hago para incentivar a que venga lleno ese avión? Bueno, necesitamos fomentar que el comercio, pensado de una manera estratégica, pueda fomentarse al lugar de destino al que yo le voy a exportar, para que ese mismo avión que se va a Suiza, en el caso del EFTA, venga lleno con algo, de tal suerte que me sea mucho menos costoso poder enviar. Y de hecho, los aviones, y en el caso de los barcos, en el caso de las navieras, hacen eso. O sea, no, a veces ni siquiera paran aquí, van Puerto del Callao, paran en Cartagena, y se van porque para la carga de importación que tienen en Perú y en Colombia les representa muchos menos costos que venir al Ecuador, y eso lo único que está haciendo, aunque ustedes no me crean, es dejar a nuestros productores y exportadores sin la posibilidad de exportar. El grande probablemente, yo sí en esa parte puedo coincidir en una medida, porque el grande puede tener el músculo para tener asegurado un canal logístico, pero los pequeños y medianos no necesariamente van a tener esa posibilidad de traerle al barco aquí y decirle pare aquí antes de que vaya a Cartagena, porque no tienen el volumen suficiente. ¿Cómo lo logras? A través de que la carga de importación se justifique. Ahora bien, la perspectiva de qué creemos nosotros sobre la evolución de la canasta de la oferta exportable, la verdad es que esta es una pregunta sobre la visión de país que tenemos en cuanto al horizonte productivo que le queremos dar. Y es una muy buena pregunta y yo lo reconozco. Y creo que también hemos superado la lógica de que encerrando al país en las fronteras vamos a lograr tener una canasta exportable mucho más diversificada. Porque como ha quedado demostrado, al final del día, en la práctica, la apertura de nuevos mercados para nuestros exportadores da la posibilidad de que hoy en día tengamos productos que antes no asociábamos que podían ser hechos en el Ecuador y que hoy en día ya se encuentran compitiendo con los mejores productos a nivel mundial. Perdón que regrese, pero creo que es el más cercano para nosotros. El caso del chocolate es así. Hasta hace pocos años atrás eso no sucedía, vamos abriendo mercados y la gente no tenía en el radar que el chocolate es la marca país del Ecuador. Tenía que el cacao probablemente sí, pero en realidad Costa de Marfil incluso es hasta mejor, más barato, qué sé yo. Pero hoy en día hemos empezado a ganar concursos en eso, concursos internacionales en ese producto, y la idea es que esto se vaya difuminando más allá. Hay que hacer un esfuerzo fuerte, público y privado, por supuesto, y reconozco que el esfuerzo privado tiene que profundizarse. El caso del camarón es un caso espectacular de incremento en productividad que viene desde el lado privado, que a pesar de los embates de la política pública, el sector camaronero ha logrado recuperarse desde el inicio de la dolarización, cuando casi desaparece, y hoy en día es el único sector camaronero en el mundo que tiene un acuerdo con IBM para poder generar trazabilidad en el alimento. ¿Por qué? Porque la nueva generación de consumidores pide eso. Quieren saber desde qué piscina en la provincia de Santa Elena vino, quién lo empacó, en qué camión se fue, cómo se llama el guardia de seguridad que se fue en el camión. Y todo eso no lo pueden saber a través de una hoja de Excel. Necesitan tenerlo en su celular. Eso hace el comprador. ¿Y quién se lo provee? IBM. ¿Qué conectas ahí? Conectas del sector logístico. Nosotros tenemos software que se está incorporando, software hecho aquí en Ecuador, que se está incorporando como solución empresarial al sector camaronero. Entonces, el sector camaronero que ustedes conocieron antes del año 2000 no es el sector camaronero de hoy. El sector bananero que ustedes que la historia nos relata de inicios de siglo, no es el mismo sector bananero. Casi. ¿Por qué le quedan viendo? Casi la... No es el mismo porque se han ido incorporando
y de hecho esa es la lógica, que podamos ir incorporando nuevos, en algunos casos son servicios, servicios profesionales, servicios de conocimiento, del talento que le va incorporando a la producción tangible, que es la caja de banano, y que finalmente lo único en lo que se traduce es que el consumidor a nivel internacional esté dispuesto a pagar más. Ya no quieren la caja de banano que viene desde el África sin saber si es que hay explotación laboral, si es que fue bien manipulada, si es que cumple con los certificados. No quieren ese tipo de... Sí, por supuesto. Encantado. Véndale el micro. Perdón, Leo. ¿El exportador de chocolate elaborado en este momento es Pacari o no? Porque ese posicionamiento de Pacari he visto muy interesante, se encuentra en muchos países ya en las perchas, y parecería interesantísimo el modelo, además del modelo productivo de Pacari, que es asociativo y demás, ¿no? Así es. Sí, es correcto, es muy interesante porque comparte la punta del liderazgo de la grilla de partida con República del Cacao, también lo deben haber visto, son modelos de negocio diferentes, pero eso es lo enriquecedor de estos mercados complementarios, que dan la oportunidad de modelos de negocio diferentes. República del Cacao, ustedes lo van a poder ver, por ejemplo, en los duty free, cuando se van de viaje a algún otro país. Pacari no tanto, porque Pacari no está en ese segmento. Pacari piensa más en el negocio hacia el consumidor directo. Entonces, quiere que el consumidor lo tome antes de pagar la factura, se los debe y se lo coma. Probablemente en el duty free no, sino que en el duty free pienso en un viajero que quiere llevarse una historia del país y que quiere contar y decir, aquí dice Los Ríos y yo visité esta provincia y es espectacular y monté a caballo, hice esto y de aquí salió el cacao. Todas esas historias de trazabilidad que están por detrás abren este espectro de oportunidades. Ojalá pudiéramos hacer lo mismo, lo que le contaba respecto del tema de la uvilla. Ojalá pudiéramos hacer lo mismo con otros superalimentos que tenemos aquí, que tenemos diversificado a nivel geográfico, porque me parece que hay las oportunidades para hacerlo. Pero el mensaje, más allá de esto, porque siempre vamos a poder tener una tertulia larguísima alrededor de hacia dónde camina el comercio mundial, es que yo creo que hay una realidad irrefutable. Y es que el comercio mundial hoy en día, por la propia velocidad con la que avanza el mundo, está generando nuevos canales en donde los negocios están superando las dificultades políticas que se generan. Si es que hay una guerra comercial entre China y Estados Unidos, la guerra comercial sigue al nivel político. Los negocios, que son los que se preservan y tratan de mantener distancia respecto de las realidades políticas, son los que permiten seguir haciendo que la gente tenga mejores oportunidades para vivir. Y eso creo que al final del día es lo que nos corresponde a todos. Información, señor Tiene presidente. la palabra. Yo creo que con las explicaciones que se nos ha dado, indudablemente que nosotros estamos a favor del acuerdo y vamos a apoyar y vamos a impulsarlo más todavía. Pero también yo quisiera que ojalá haya un compromiso de parte de ustedes como exportadores, de que de una u otra manera, con las autoridades correspondientes, haya un nuevo sistema de producción, una planificación adecuada. Y lo digo esto porque ya el ministro ha venido, el otro ministro ha venido, que sí, el presidente mismo ha dicho vamos a regresar a ver al agro, pero no se da. Y voy a poner un solo ejemplo. Y ojalá usted haga el compromiso y después de unos 3 meses nos venga a decir que sí hay cómo. Y voy a dar la pauta. Aguacate de la calidad Hass. En la provincia del Carchi estamos comenzando a producir. Y el mercado que se está abriendo es España. Eso es lo uno. Ojalá esto se pudiera abrir y usted nos pueda apoyar. Y la otra es una pregunta simple. ¿Cómo está la balanza comercial al momento? Nada más, señor presidente. Gracias, asambleísta René Yandún. Le voy a pedir, Javier, no te retires porque necesito pasar a otro punto del orden del día. Vamos a entrar en el tratamiento de este tratado y ahí podríamos ir respondiendo eso porque también hay alguna inquietud por parte del asambleísta Pedro Curuchumbi que creo que hay que buscarle una respuesta clara para que generar, aprovechando que está aquí el representante del Ministerio de Producción, buscar cómo podríamos hacer, porque sí creo que lo que dice Pedro es importante,
nuestro sector indígena produce, siembra y debe haber alguna conexión indudablemente con el sector exportador y fabricante del Ecuador. Y esas son políticas del gobierno, son políticas de Estado que deben implementarse. Son los ministerios los que deben generar esa política de la que está pidiendo Pedrito, más no en este acuerdo internacional. Entonces, señorita secretaria, de lectura al tercer punto. Dame un segundo. Sí, señor. Bajo su disposición voy a proceder a dar lectura al tercer punto, que dice tratamiento del acuerdo de asociación económico inclusivo entre la República del Ecuador y la Asociación Europea de Libre Comercio, ALC, acuerdo EFTA, remitido a la Asamblea Nacional mediante oficio T.391 SGJ 19083 del 21 de octubre del 2019. Hasta ahí, señor presidente. Gracias, señorita secretaria. Tiene la palabra también César Carrión. Gracias, señor presidente. Este acuerdo de comercio del Ecuador con EFTA siempre será favorable, como dije anteriormente. Yo quiero, una vez que ya hemos escuchado al señor ministro de la Producción, al presidente ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, de la FEDEXPORT, y también cuenta con los dictámenes correspondientes de la Corte Constitucional, creo que ya se han cumplido todos los requisitos que corresponden para estos trámites de acuerdos. Yo sugiero y elevo a moción que se realice el informe para hacer la revisión y la aprobación correspondiente en este pleno de esta comisión y pasarlo al trámite al pleno de la Asamblea, señor presidente. Gracias, asambleísta Carrión. Tiene respaldo la moción presentada por la asambleísta Carrión. Señorita secretaria, por favor, proceda a votar que se elabore el informe para votación del pleno de esta comisión, que recomiende o no al pleno de la Asamblea Nacional la aprobación de este acuerdo internacional. Sí, señores asambleístas, bajo su disposición, señor presidente, voy a proceder a tomar votación de la moción planteada por el asambleísta César Carrión, mediante el cual se mociona la elaboración del informe del acuerdo EFTA. Asambleísta René Yandún. A favor, asambleísta César Carrión. A favor. A favor, asambleísta María Encarnación Ducci. A favor, asambleísta Augusto Espinosa, ausente. Asambleísta Fafo Gavilanes, ausente. Asambleísta Nelly Andrade. A favor, asambleísta Fabricio Villamar, ausente. Asambleísta Pedro Curichumbi. Señor presidente, quiero hacer una pequeña aclaración en este tema. Realmente expuse eso, el antecedente que dije al señor representante de los exportadores, porque en las poblaciones indígenas no hay ningún beneficio de estos temas. A nombre del Ecuador, realmente la población mestiza, en lo que se refiere a la minería, están regalando, en pocas palabras, en la cordillera del Cóndor. Y también los productos de exportación hacen a nombre de todos los ecuatorianos, pero los pueblos indígenas producimos, en este caso, papas, cebolla, todo lo que son los legumbres también, la carne también producimos, pero jamás de los jamases, por ejemplo, la Asamblea ni el Congreso Nacional anterior han recibido a los pueblos indígenas en comisión general para poder hacer alguna ley. Yo, como asambleísta de Chimborazo, he presentado en la Comisión Económica no menos de 3 veces, y las observaciones y las solicitudes de hecho por más de 5 ocasiones. Y cuando que produjo el paro nacional en octubre de 2019, cuando toda la gente decía, y ayer el ministro de Defensa ratificó aquí que el Ecuador es un país totalmente desequilibrado en lo que se refiere a los ingresos, en la riqueza. Hay extremada cantidad de riqueza en el país y extremada cantidad de miseria en el país. Frente a eso, yo lo que dije es, realmente pongamos algunos incentivos para el sector bananero, para el cacaotero, para la industria, para los banqueros, para todos ellos hay llamados incentivos que el Estado ecuatoriano da. Pero para los pobres que son los indígenas, solamente bono y bono, una miseria de 50, 100 dólares quieren dar y jamás quieren aprobar ni un solo maldito proyecto de ley en esta Asamblea Nacional. Ese es el problema real, señor presidente, porque hemos presentado
proyectos completos con articulados ya diciendo que en esta ley, cuando el señor licenciado Moreno envió el proyecto de ley de urgencia económica, yo tuve que trabajar día y noche poniendo los artículos a favor de los pueblos indígenas, pero ni un maldito literal pasó en ese proyecto de ley. Y cuando yo expuse, todos se rieron de que eso no hay cómo, que eso no. Y entonces no hay fijación de precios para los productos agrícolas y pecuarios de lo que nosotros como pueblos indígenas y como el pueblo de la serranía producimos. Hay momentos que la papa va a $13 y en Guayaquil se vende a $30, otras veces que se produce a $3 y en Guayaquil venden a $25. ¿Quién pierde? Solamente el productor. Ese es el dolor, presidente, quiero que entienda. Y estimado asambleísta Marín, yo no estoy manejando en esta comisión con criterio segregacionista de costa y sierra, pero lo que sí estoy enfatizando es que hay bono y hay incentivo. Sí estoy diciendo que hay leyes para banano y no hay ley para papa, para productos agrícolas de la sierra. Eso quiero que entienda. Y usted como representante de su bloque legislativo, también que están en Comisión Económica, y que no quisiéramos que pase otra vez otro paro nacional para decir, oye, algo creo que hay que hacer para los pueblos indígenas. Y ese rato nomás estar en jaque, no, creo que hay que trabajar desde ya para que produzca una equidad. Estimados señoras y señores asambleístas, con cariño y con respeto le digo esto para que ustedes tomen en consideración. Y a pesar de que en este convenio ni siquiera un indígena va a ser beneficiado, mi voto por ser ecuatoriana y auténticamente ecuatoriano es a favor. Muy gentil. Gracias, asambleísta Curuchumbi. A favor. Asambleísta Esther Cuesta, ausente. Asambleísta Alexi Loor, ausente. Asambleísta Denis Marín. A favor. A favor. Asambleísta Fernando Flores. A favor. A favor, señor presidente, con 7 votos a favor, ha sido aprobada la moción del asambleísta César Carrión. Gracias, señorita secretaria. Tiene la palabra el asambleísta César Carrión. Gracias, señor presidente. Quería hacerle una pregunta al señor delegado de la FEDEXPO. El aeropuerto de Cotopaxi era de carga y pasajeros. Se la inauguró con bombos y platillos, se le reinauguró por 3 ocasiones más. Estuvo funcionando la exportación de carga desde Cotopaxi, usted debe conocer mejor que yo. Y de pronto hoy no está funcionando. Hay mucha inquietud de ver una solución para que el aeropuerto de Cotopaxi funcione para carga y pasajeros paralelamente. En su momento, el señor presidente de la Cámara de Comercio, el ingeniero Alberto Salvador, estaba haciendo ese trámite para ver si se retoma esta situación, que es de suma importancia y necesidad para las provincias centrales del sur. Estamos hablando de Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar y Guaranda, en productos exportables, pero parece que hay un celo de Keyport, de aquí, que administra la alcaldía, y que no permite esta liberación de aquellos aviones que deben llegar hasta la Tacunga para realizar la carga para la exportación e importación. ¿Usted me puede informar cómo está el avance de este trámite? Entiendo que se va a hacer mediante consorcio y que está el gobierno pues apuntalando también en ese sentido. Pero ¿cuál es el avance y la preocupación durante este tiempo que han tenido esa dificultad de no poder exportar desde el aeropuerto de Cotopaxi? Tiene la palabra el asambleísta Denis Marín. He sido aludido por el asambleísta Curuchumbi, creo que no fui claro, interpretó mal lo que yo expresé. Realmente aquí hay que tratar las cosas donde se deben de tratar. Y en un acuerdo que se busca internacional, no creo que es oportuno esto. Estoy de acuerdo y solidario no solo con los pueblos indígenas, sino con los campesinos, con los montubios, que nunca han sido incentivados de manera adecuada para que se queden trabajando en sus tierras
y realmente sea rentable ese trabajo, ¿sí? Y la única manera que sea rentable es generando créditos apropiados, que tengan las capacitaciones para que puedan seguir generando productos de calidad y que desde los diferentes organismos de gobierno se los ayude a promocionar los productos. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, asambleísta Denis Marín. Yo también me gustaría hacer una aclaración en este punto. Desgraciadamente, las políticas del gobierno nacional no son lo que nosotros esperamos, pero justamente los legisladores somos los que podemos tener iniciativas. En el caso de lo que acaba de mencionar Pedro Curuchumbi, si no hay una ley para la papa, impulsemos una ley para la papa. Si no hay una ley para la uvilla, busquemos una ley para impulsar el uvilla, o busquemos un proyecto de ley general que involucre al gobierno, a los exportadores, a los productores, y les sienten en una mesa a buscar mecanismos para que se beneficien todos los ecuatorianos. Todos sabemos que hemos dicho siempre que el futuro del Ecuador está en el agro. Indudablemente el sector indígena debería ser el más beneficiado ahí, porque quien tiene mayor cantidad de tierras en este país, en los sectores productivos, es el sector indígena. Pero hoy ustedes tienen una gran oportunidad, Pedrito, que están aquí en la Asamblea Nacional, está la compañera Encarnación. O sea, trabajemos en eso, aquí estamos para apoyarnos entre todos. Y si necesitan apoyo, necesitan respaldo. Mire, la comisión podría generar. Desgraciadamente siempre he dicho que cuando se tratan los convenios internacionales, el problema es que la Asamblea viene solamente para la aprobación o para la negación de ese acuerdo. Y eso es, desgraciadamente para nosotros, prohibitivo, porque si llegara a la Asamblea o alguien de la Asamblea estuviera en las conversaciones que se llevan a cabo para lograr estos acuerdos, créanme que esto sería mucho más fácil. Nos duele a veces buscar un acuerdo para aprobar un acuerdo internacional, muchas veces que no están bien hechos, que vienen con falencias, pero la Asamblea Nacional constitucionalmente solo puede aprobar y no aprobar. Podemos hacer observaciones, recomendaciones, sí, en el informe, pero el acuerdo como tal no lo podemos modificar. Y hemos venido siempre hablando de que es necesario y esperamos este año dejar aprobando reformas en ese sentido para que la Asamblea sea un actor importante dentro del proceso de las firmas de acuerdos internacionales. Nosotros estamos impulsando, ya los convocaremos a ustedes, que son parte esencial de la economía ecuatoriana, para que busquemos la mejor manera de que los acuerdos sean viables en el exterior, pero también internamente. Y que le cuento que muchas veces en verdad hemos aprobado acuerdos con demasiadas falencias, pero hemos interpuesto el bienestar del Ecuador frente muchas veces a diferencias políticas que van siempre a estar al frente de todo este tipo de cosas. Estimados señores legisladores, le voy a dar la palabra, voy a cerrar la sesión con la intervención de Javier. Gracias por estar acá, Javier. Al contrario, a usted, presidente, y a los asambleístas presentes, de manera muy breve, asambleísta, usted me hizo una pregunta muy puntual sobre la balanza comercial. La balanza comercial a nivel no petrolero, porque ese es el esfuerzo privado real, mantiene un déficit estructural. Los productos no tradicionales son los que necesitan recuperar dinamismo, y creo que hacia allá iba también un poco lo que yo colijo de lo que usted había concluido respecto de las cosas que hemos visto, así que nuevamente nos lleva al mismo punto, que es reforzar el esfuerzo. Por nuestra parte el compromiso está, pero se mantiene, y lo reafirmo con lo que usted me acaba de decir, así que las puertas para que podamos ver la oferta productiva que usted me señalaba están más que abiertas. Ustedes en general son más que bienvenidos a poder incorporarse con nosotros a las visitas. Nos gustaría mucho que podamos tener ese trabajo en campo con ustedes para poder visibilizar lo que sucede, así que nuevamente le reafirmo mi compromiso. Asambleísta Carrión, en principio este es un tema que obviamente le atañe mucho más al sector de flores que a otros sectores. Tiene usted razón en que en un momento dado esa cadena logística se cortó. Las aerolíneas en general lo que buscan es la mayor conveniencia respecto de costos, y este es un aspecto importante, y es por eso que por escala misma, como yo le comentaba hace un momento, los aviones llegan en donde pueden desembarcar carga, y eso usualmente se concentran en los grandes centros urbanos. En efecto, hay un proyecto que se está avanzando. Entiendo que a partir de los sucesos del último trimestre, en realidad, el tema institucional está tomando todavía un poco de dinámica.
Yo me comprometo a hacerles llegar el estatus actual del avance de eso. No quisiera llegar con información imprecisa a una pregunta muy precisa que usted me ha planteado, así que con todo gusto se la hago llegar de manera formal. Cuente con eso. Muchísimas gracias, señores y señores legisladores. Javier, muchísimas gracias por su gran aporte a esta comisión. Indudablemente al equipo del Ministerio de la Producción, igualmente, David, gracias por estar acá. Señorita secretaria, tome nota, una vez que se agotó el orden del día, doy por clausurada esta sesión. Siendo las 11 horas, se toma nota, señor presidente. Gracias, señores legisladores. Muchas gracias.